pantalla. Me imagino que ya tienen las diapos. Esta es una diapo antigua. Vamos a empezar por esta parte, dado que hemos tenido examen recuperatorio, hemos tenido el previo de PCR, entonces un poco hemos dejado de lado la parte teórica. Vamos a retomar desde este punto, un poco haciendo referencia a lo que habíamos hablado anteriormente con relación al cáncer. Entonces, por un lado, vamos a ver esto, es lo que tienen que saber desde esta parte. Obviamente, antes hemos llevado ciclo celular y hemos llevado otros temas, que en clases ya les dije, ¿no? Qué cosas son importantes para que repasen. En este caso, estamos hablando justamente de 3 tipos de genes. Los hemos agrupado en 3 grupos de genes que están relacionados con el, digamos, con el origen de esta enfermedad, ¿no? De los procesos cancerígenos. Eso es lo que tienen que saber, estos 3 grupos de genes. Esto puede entrar en el examen, entonces pueden tomar nota de esto, ¿no? Están los protoncogenes, los supresores de tumores y los genes del mantenimiento del DNA que tienen que ver con la reparación. Esos son los 3 tipos de genes. Existen muchos otros factores más, pero inicialmente nosotros los hemos agrupado en estos 3 para que el avance sea un poco más, más sencillo, ¿ok? Entonces, tomen nota de estos 3 grupos de genes, por un lado. Por otro lado, hemos mencionado un poco lo que es transducción de señal. Todos estos procesos de señalización tienen que estar bien regulados para que la célula sepa responder ante la división celular. En este caso, nos hemos enfocado sobre todo en división celular, porque estamos llevando el tema de ciclo celular y cáncer. Son esos dos temas, ¿listo? Entonces, cualquier señal que induzca división celular o que induzca lo opuesto a la división celular es importante analizarlo. De esa forma es que hemos tocado este tema, ¿no? Que se lleva también otras cátedras sobre la transducción de señal, sobre sus características. Sobre todo, haciendo referencia a 2 tipos de señales, ¿no? Las hidrofílicas y las hidrofóbicas. Mencionando que las hidrofílicas necesitan un receptor para poder transducir toda la señal por cascada de fosforilación hasta el núcleo. Si se fijan en este esquema, lo importante es resaltar esto y anotar es que los mecanismos de señalización que nosotros vamos a analizar para el tema cáncer llegan hasta el núcleo, ¿se fijan? Tiene que ver con la regulación de la expresión génica. Ese es un tema que hemos hablado bastante todo el año, ¿no? Hemos visto mecanismos de cómo regular la expresión génica, hemos visto plásmidos recombinantes, todo lo que era regulación del operon LAC, cuando añadimos IPTG, ¿no? La parte técnica, teórica, y también hemos visto cómo cuantificar la expresión de un gen, por ejemplo, usando PCR cuantitativa, usando el Western blot, el último gabinete que hemos hecho en el labo para determinar la cantidad de proteínas que expresaban ciertas líneas. Entonces, todo converge en esa idea, ¿no? Una señal, en el caso nuestro del tema de cáncer, llega hasta el núcleo, esa señal, ¿no? Y va a tener un efecto en la expresión del gen. Puede activar o reprimir la expresión del gen. Sobre estos mecanismos de señalización hemos mencionado que son bien importantes las proteínas G. Entonces, eso es otra cosa también, ¿no? Porque en señalización ustedes van a ver un montón de factores, receptores, moléculas secundarias y todo, pero para el tema cáncer nuestro, proteínas G. Las proteínas G son simplemente estas proteínas que tienen dominios para unirse al GTP. Eso es lo que hace una proteína. Un GTP a vez tiene la capacidad de poder hidrolizar el GTP a GDP. Entonces son proteínas con actividad GTP-ASA. Ese es un concepto de proteína G, ¿no? Pueden unir GTP y a la vez hidrolizarlo. De esa manera estas proteínas se activan y se inactivan, actúan como interruptores y los hemos dividido en 2 grupos, las triméricas y las monoméricas. En el caso de triméricas ya pues vemos un montón de rutas, ¿no? Que no tienen mucho que ver algunas con el cáncer. Sin embargo, a nosotros nos interesa hablar de las monoméricas, porque justamente son estas proteínas G monoméricas las que inducen o transducen señales que promueven la división celular y que están bien relacionados con el cáncer. El ejemplo más predominante de esta proteína G monomérica es la proteína RAS. ¿Listo? Este es el nombre que vamos a ver en muchos artículos y trabajos, la proteína RAS. Esto lo vamos a pasar porque obviamente es un tema que lo van a repetir en varios otros
otras cátedras, fisiopatología, van a ver un poco farmacología, dónde se unen estos fármacos, ligandos, receptores, etcétera. Entonces nos vamos a ir directo a esta ruta de señalización, que es la que tienen que conocer para el cuarto parcial, ¿no? Que son la ruta mediada por proteínas RAS. ¿Listo? Entonces, la proteína RAS está aquí, la estoy marcando, es una proteína G monomérica, ¿no? Entonces, vamos a encontrar receptores tirosina quinasa. Eso es lo que significa este TKR, receptores de tipo tirosina quinasa. ¿Qué hacen estos receptores? Si se fijan en la célula, ¿no? Se encuentran como monómeros, pero cuando se une un ligando, por ejemplo, este ligando es la hormona del crecimiento, por ejemplo, entonces este receptor va a dimerizar en su interior y se va a fosforilar, se va a autofosforilar. Ven aquí un montón de grupos fosfato. Entonces se autofosforila y de esa manera recluta una serie de proteínas intermedias. Aquí vemos las proteínas intermedias, cómo se van enganchando y formando todo un complejo grande, incluyendo a la proteína monomérica, ¿no? A la proteína G monomérica, que en este caso es la proteína RAS. Esta proteína RAS se activa, como ven, con GTP, y es la que transduce la señal, ¿no? A través de toda la célula. Aquí tenemos la ruta, ¿no? Del RAS, la señal pasa RAF, MEC y MAP quinasas. Y estas MAP quinasas luego fosforilan a otros sustratos. Aquí empieza todo lo que es la cascada de fosforilación. Pero lo importante aquí es que muchos de estas proteínas fosforiladas llegan hasta el núcleo. Y lo que hacen es activar genes. Eso es lo que tienen que anotar, ¿no? La activación de genes. Entonces, lo que promueven esta ruta de señalización al final es activar genes en el núcleo y uno se pregunta, ¿estos genes qué función tendrán? Pues están aquí en esta diapo. ¿Ven? Genes relacionados con la proliferación celular, genes relacionados con la migración de las células, con la diferenciación y con la supervivencia. Esos grupos de genes son los que activan estas señales mediadas por la proteína RAS. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que si la proteína RAS, esta proteína que regula el proceso, está dañada, mutada, alterada, pues la célula va a empezar a proliferar de forma descontrolada, ¿no? Va a tener un alto grado de supervivencia, no se va a morir, y es ahí donde se van a empezar a generar estos tumores primarios, secundarios, no va a empezar a metastizar la célula, puede migrar a otros tejidos. Entonces, todo engloba esto. ¿Listo? Entonces, está anotado ahí en la diapositiva. Por favor, tomen nota de eso para el parcial. ¿Qué otra cosa? Esta es otra ruta, ¿no? De JAK-STAT y demás, pero todas convergen en eso. Hasta ahí. Hemos hablado luego de las ciclinas y las CDKs. Eso también es importante. Tienen que saber qué es una ciclina, qué es una CDK. Y sobre esto hemos visto que hay ciclinas para cada una de las fases, ¿no? Del ciclo celular. Entonces, es importante saber eso. Sobre esto hemos visto la función de algunas proteínas, como en el tema de la proteína del retinoblastoma, ¿no? Que justamente esta proteína lo que hace es, ¿cómo se dice esto? Secuestra, se fosforila, ¿no? En esta parte por una CDK-ciclina, y cuando está fosforilada, pues ya no puede inactivar a los factores de transcripción de los genes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en caso del retinoblastoma, esta proteína lo que hace es promover la activación de los genes, ¿no? Era un mecanismo de regulación simplemente que se había estudiado en este tipo de pacientes con esta enfermedad. Esto mismo habíamos encontrado en proteínas virales. Entonces, en esto hago énfasis porque también es algo que tenemos que saber. La relación que tiene, por ejemplo, el papiloma con la generación del cáncer, ¿no? Porque sabemos como personal de salud, bioquímicos, tenemos que saber que las pacientes con esta enfermedad, el virus del papiloma, entonces tienen un riesgo de adquirir cáncer a la larga. Entonces, ¿cómo ocurre esto, no? Y es lo que vemos aquí en esta imagen. Eso es lo que tienen que repasar en esta parte, encontrar la relación. ¿Ok? ¿Qué más? Hemos hablado de otra proteína importante, además del RB, la P53, que es otra proteína que se encarga de
protegernos, es el guardián del genoma, tiene varios apodos que le han puesto, participa en múltiples funciones, pero en nuestro caso, justamente es el que regula los procesos de muerte celular, regula varios aspectos que ya vamos a ver. Aquí nos habíamos quedado en la última parte. En este caso vemos la P53, sobre todo, participa en estos procesos, ¿no? Lo que es la reparación del DNA. Si el DNA está dañado, pues relaciona esta palabra, ¿no? Guardián del genoma. Entonces, verifica que nuestro DNA en las células esté bien. Si el DNA se daña de alguna forma, ¿qué va a hacer esta P53? Va a intentar repararla, ¿no? No, esta no es la que repara, ¿no? Esta va a regular todos los procesos de reparación. En la reparación hemos visto mecanismos de reparación, moléculas, proteínas. Entonces, la P53 regula todos esos procesos. Aparte de eso, va a revisar que el DNA esté totalmente reparado y si el DNA sigue dañado o por algún motivo ocurriera algo mucho más catastrófico, pues se encarga de, digamos, mandar las señales de apoptosis o de muerte celular para que la célula no siga mutando y no conlleve a otro tipo de alteraciones morfológicas. ¿Listo? Entonces aquí vemos la P53 y vemos que hay varios factores que pueden afectar la P53, ¿no? Varias moléculas que se encuentran en organelos como los lisosomas, la mitocondria, que es lo que vamos a ver ahora. Y también la P53 puede incluso regular la expresión de algunos genes directamente, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es importante el estudio de la P53. Es bastante complejo también porque participa en varios aspectos. Este era el rol del pivot que les decía, ¿no? En el deporte, todo llega a la P53 y ella es la que un poco reparte las señales de acuerdo a lo que sea más necesario para la célula. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta, proteosoma. Yo les puedo preguntar, ¿cuál es la relación entre el proteosoma o la actividad del proteosoma y las células cancerígenas? Y esto también lo hemos visto. Proteosoma, ¿no? Es un complejo proteico que se encarga de degradar proteínas. Sabemos eso a nivel conceptual, ¿no? Degradamos proteínas. Pero ¿qué pasa en una célula cancerígena? Hay un desbalance en la actividad de los proteosomas. Una célula cancerígena puede acumular proteínas tóxicas y por ahí eso no le conviene a la célula cancerígena porque la célula cancerígena tiene que dividirse, no puede morir. Entonces, ¿cómo será la actividad del proteosoma? Tiene que ser alto, tiene que degradar todas esas proteínas tóxicas que acumula la célula cancerígena. Entonces, es ahí donde nacen tratamientos, ¿no? Que habíamos visto, un tratamiento que bloquee la actividad del proteosoma, por ejemplo, en estas células cancerígenas, va a hacer justo que estas células se mueran, ¿no? Puede ser un mecanismo de tratamiento. Esa es la relación entre la actividad del proteosoma y las células cancerígenas. Siguiente aspecto que tenemos que saber, metabolismo. ¿Cuál será la relación entre el metabolismo y las células cancerígenas? Otro aspecto que tenemos que analizar. Hay muchas rutas metabólicas, no vamos a analizar todas, pero vamos a hablar de dos cosas. Por un lado, vamos a hablar del metabolismo energético. Sabemos bien que el metabolismo aerobio es el que produce mayor cantidad de ATP, ¿no? 38 moléculas de ATP, más o menos. Y el anaeróbico es el que produce menos cantidad de ATP. Sin embargo, si nosotros comparamos el metabolismo entre una célula normal y una que puede ser tumoral, una célula que se esté dividiendo de forma descontrolada, van a notar lo siguiente, que las células tumorales, sin importar la presencia o ausencia de oxígeno, siempre va a predominar en estas líneas el metabolismo anaeróbico. ¿Listo? Siempre. Eso quiere decir que la célula tumoral siempre va a seguir la ruta del ácido láctico. ¿Ven? ¿Se fijan en esta parte? Se produce ácido láctico en mayor cantidad. ¿Listo? Entonces, esa es una característica del metabolismo en células cancerígenas. ¿Okay? A esto se lo denomina como efecto Warburg, está aquí. Esto quiere decir que a la célula cancerígena tumoral no le interesa el rendimiento del ATP, no le interesa ser óptimo en su trabajo. A la célula le interesa dividirse, producir ATP lo más rápido posible y la ruta más rápida y sencilla es la fermentativa. Así, esté presente el oxígeno o no esté presente, siempre va a producir lactato en mayor cantidad. Esa es otra cosa que tienen que saber, que puede entrar como pregunta también con relación al metabolismo, por un lado. ¿Listo? Por otro lado, hablando del metabolismo, ¿recuerdan de esta ruta, el ciclo del
de Krebs, ¿no? De los ácidos tricarboxílicos. En esta ruta hay un montón de reacciones, unas son de doble sentido, otras son unidireccionales, etc. Si se fijan en esta parte van a encontrar aquí un círculo que nos indica que en un alto porcentaje de células cancerígenas, ¿listo? Esta enzima es la que está mutada, la isocitrato deshidrogenasa, ¿listo? Isocitrato deshidrogenasa en todo el ciclo de Krebs. Entonces, en la mayoría de los tejidos, en un buen porcentaje, hay una mutación en esta enzima. ¿Esto qué hace? Que esta enzima no pueda actuar de forma correcta y por tanto, si se fijan, en condiciones normales debería producirse alfa-cetoglutarato, ¿no? Que es esto que estoy marcando en la ruta del ciclo de Krebs, y seguir la ruta normal. Sin embargo, como esta enzima en el ciclo de Krebs está mutada, ya no se produce alfa-cetoglutarato, se produce este metabolito que está aquí escrito, que es el 2-hidroxiglutarato. ¿Listo? Y este 2-hidroxiglutarato se acumula en grandes cantidades en las células cancerígenas. Aquí podemos ver de 5 a 35 milimolar. Eso debido a la mutación de esta enzima. ¿Ok? Y este 2-hidroxiglutarato pues tiene un efecto en las células cancerígenas. Y es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué efecto tendrá esta acumulación de este metabolito? Lo que hace es, si se fijan, aquí hay otro círculo rojo. Inhibe, esta flecha significa inhibición, inhibe la actividad de las metiltransferasas de las histonas. Por ejemplo, entre las otras actividades que inhibe, está aquí en círculo esa actividad. Inhibe la metiltransferasa de las histonas. ¿Qué efecto tendrá esto a nivel de la cromatina? Entonces aquí tenemos que volver un poco a los primeros temas que hemos visto, ¿no? De hecho, cuando estudiamos tenemos que ser capaces de relacionar, de viajar del principio al fin, un poco para encontrarle sentido a todo. Habíamos hablado de que en la cromatina, o en este caso en el material genético de las células, si este es un núcleo, encontramos distintas regiones, ¿no? Más densas y menos densas. La eucromatina era la región menos densa y la heterocromatina eran regiones densas que no son transcripcionalmente activas, ¿no? Y justamente esto se debía a que el DNA se enrollaba en las histonas y estas histonas podían regularse por medio de modificaciones en las histonas. Y justo eran preguntas que habíamos hecho en los parciales, ¿no? El código de las histonas, qué modificaciones hay en las histonas. Entre las modificaciones hemos encontrado la metilación. Había metilación, acetilación, fosforilación y ubiquitinación. Sin embargo, vamos a hablar ahora de la metilación. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Para que una metiltransferasa funcione, tiene que haber alfa-cetoglutarato. Ese es el sustrato que promueve la metilación en las histonas. Y de esa manera, las histonas metiladas, pues, se forman, se empiezan a condensar y adquieren una estructura de heterocromatina, ¿no? Eso habíamos visto en este proceso. Por ejemplo, fíjense aquí. Tenemos las histonas, ¿no? Estos cilindros. Tenemos el DNA que está enrollando las histonas. Y estas histonas se van metilando, se metilan, señales de metilación atraen otras proteínas, ¿no? Y de esa manera la histona se condensa. Sin embargo, en las células cancerígenas, hemos dicho, ya no hay alfa-cetoglutarato, sino hay 2-hidroxiglutarato, debido a esa mutación en la enzima que les había mencionado en la ruta del ciclo de Krebs. Entonces, lo que hace este 2-hidroxiglutarato es inhibir esta metilación que ven en las histonas. Ya no hay metilación en las histonas, por tanto, todo este proceso que ven aquí en esta diapo ya no se produce, ¿ven? Esta condensación del DNA ya no se produce. ¿Listo? Se fijan, ¿no? Hay una X ahí, ya no hay condensación. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayor parte del DNA en las células cancerígenas se va a encontrar extendido. Ya no va a estar en forma de heterocromatina, sino va a estar en forma de eucromatina. ¿Ok? Y eso es importante porque a nivel transcripcional, ¿cuál de los dos estados es más activo? ¿La heterocromatina o la eucromatina? Entonces, en teoría habíamos dicho que mientras el DNA esté más laxo, más distendido, sus genes van a estar más activos, ¿no?
Y eso es lo que hace esta mutación. Va a hacer que todo el DNA de la célula cancerígena, o al menos la mayor parte, se encuentre de forma distendida. Y eso quiere decir que todos los genes van a estar activos en las células cancerígenas. La mayoría de los genes van a poder activarse fácilmente. Y eso le conviene a la célula cancerígena porque lo que necesita es dividirse y dividirse de forma descontrolada. No hay un proceso de regulación en la transcripción. Y eso es lo que promueve esa mutación en esa enzima del ciclo de Krebs. ¿Listo? Ese es el mensaje, digamos, final de todo este procedimiento. Entonces, hemos visto ya efecto en el metabolismo, un poco, esos dos aspectos, ¿ok? Y bueno, hay muchos otros más, pero en realidad lo que al final pasa con la célula es que va acumulando más mutaciones, más alteraciones. Cada vez que se divide, se va alterando muchas más cosas. Y ya adquiere todas estas características, ¿no? Resistencia a la muerte celular, angiogénesis, todo lo que está marcado en esta parte, ¿ok? Como punto final ya de una célula totalmente alterada y maligna. ¿Listo? Eso. Hasta ahí un poco. Todo lo que es el tema del señalización, ciclo celular y cómo están relacionados estas características de señalización, división celular, genes, con lo que es el cáncer y los tumores. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de dos procesos que regulan justamente que se encargan de regular lo que es la evolución de estos temas de división celular. ¿Qué es lo opuesto a la división celular? En este caso vamos a hablar de la muerte celular. ¿Listo? Vamos a clasificar dos tipos de muerte celular, la necrosis y la apoptosis. Entonces, seguramente han debido llevar estos temas de forma también inicialmente en biología, han debido tocar el tema de necrosis, procesos inflamatorios y todo aquello en fisiopatología. Entonces, vamos a diferenciar los dos procesos y es algo que tienen que saber para el cuarto parcial, que es la necrosis y que es la apoptosis. Entonces, por un lado tenemos la necrosis, ¿no? Que es un proceso inflamatorio. Aquí, de hecho, está la explicación, lo pueden traducir, leer. Y es un proceso que no está regulado. La necrosis es algo que no está programado, no está previsto. Esto es como cuando sufrimos un accidente, un golpe, no sabemos, no es algo imprevisto. Lo mismo le pasa a la célula. Se inflama y muere por necrosis. Entonces, ¿cuáles son las características o las causas? Aquí tenemos varias causas. Por ejemplo, puede ser relacionado a un patógeno, puede ser una bacteria, un virus, ¿no? Esto genera inflamación alrededor de la necrosis. Una célula muere por necrosis, pues afecta al resto de células que están rodeando. Es un proceso que no está controlado. Esas tres características tenemos de la necrosis que están anotadas ahí. ¿Qué podemos ver entre los pasos de la necrosis, ¿no? A nivel celular? Podemos encontrar varios aspectos. Por un lado, las mitocondrias. Si se fijan, las mitocondrias se van hinchando y se van localizando alrededor del núcleo. Es una característica inicial de un proceso de necrosis que podemos observar en el microscopio o con alguna tinción. ¿Listo? Luego de eso, ¿qué ocurre? Los lisosomas se van rompiendo y van liberando el contenido. Sabemos qué son los lisosomas y qué tipos de enzimas son las que almacenan, ¿no? Y sus funciones. Entonces, todo eso se vacía dentro de la célula y eso genera pues una destrucción descontrolada. Por otro lado, ¿qué vamos a encontrar? Ruptura de la membrana plasmática. La membrana plasmática igual se disgrega, se rompe y se empieza a liberar todo el contenido de la célula al exterior. ¿Eso qué va a generar? Pues un proceso de inflamación alrededor que tiene como característica una alta producción de especies reactivas de oxígeno. ¿Listo? Entonces, todo lo que era el metabolismo de la mitocondria, ¿recuerdan? La cadena de transporte de electrones, dentro de la cadena se producían radicales libres, todo eso se va a liberar. Se va a liberar alrededor de las células adyacentes. ¿Ok? Eso. Existen organelos que se encargan de almacenar calcio, por ejemplo, ¿no? Entonces, de igual manera, todo esto del calcio que estaba regulado en el interior se va a liberar al exterior. Y eso genera pues un problema de inflamación. Aquí ya no va a haber producción de ATP, todos los sistemas van a ir fallando dentro de la célula y a la vez se van a activar estas proteínas. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, la calpaína, que es una proteína, es una proteasa.
¿ok? Eso tienen que saber también. En la necrosis se activan proteasas, como la calpaína, la catepsina, por ejemplo. Entonces, estas proteasas lo que hacen son proteasas inespecíficas que van a empezar a degradar todas las estructuras proteínicas en el interior de las células. Algunos pueden formar canales también dentro de las mitocondrias para expulsar todo el contenido. Entonces, se forma todo un caos dentro de la célula. Pregunta de examen, ¿qué proteasas se activan en la necrosis? Aquí ya tienen dos nombres, ¿no? Tenemos que saber estos dos nombres de proteasas que se activan en la necrosis, por ejemplo. ¿Listo? ¿Qué más? Se produce la inflamación y en el proceso inflamatorio, pues muchas veces se liberan, o sea, se mandan señales como las citoquinas proinflamatorias que atraen macrófagos, atraen otro tipo de células, entonces de ahí ya se forma todo un proceso inflamatorio donde hay hinchazón, dolor, rubor, ¿no? Puede haber una infección también si es que el proceso es patológico por una bacteria o un virus. Entonces, todo eso ocurre, esa parte de la respuesta inflamatoria ya se lo lleva con más detalle en fisiopatología, ¿no? Las células encargadas de todos estos procesos, ¿listo? Solo que ahora vamos a diferenciar esa primera parte. Entonces, cosas clave que tenemos que saber de la necrosis está aquí. Estos son los pasos, del 1 al 6. Repasen esos 6. Es lo que puede entrar como diferencias entre necrosis y apoptosis, ¿ok? Entonces, leen ahí y ya está. La apoptosis, por lo contrario, es programado, es regulado, no es un proceso aleatorio, no es un proceso que está bastante controlado. Y es en eso en lo que vamos a hacer más énfasis ahora en esta parte de la apoptosis, porque está muy relacionado con el cáncer. ¿Ok? Vamos a encontrar que generalmente la apoptosis se activa cuando encontramos señales de estrés para la célula que pueden generar daños en el DNA. Si se fijan, esto se repite, ¿no? DNA, daño en el DNA. Entonces es importante que la célula controle cualquier proceso que esté ocurriendo, que esté causando mutaciones, alteraciones en la secuencia. Entre esos, la apoptosis regula eso. Si el DNA está muy dañado, entonces la célula termina muriendo, ¿no? Se termina activando la apoptosis o muerte celular programada. Hay dos rutas, la intrínseca y la extrínseca. Esas dos rutas tenemos que saber para el examen también. La intrínseca tiene que ver con señales internas en la célula. Son señales que se generan en el interior de una célula. Esas señales generalmente vienen por esto, daño en el DNA. La propia célula puede detectar si hay daños en su secuencia genética y de esa manera activar por la ruta intrínseca la apoptosis, ¿no? O muerte celular. Pero también vamos a tener señales externas, extracelulares, ¿no? Moléculas que vienen del exterior como señales para inducir la muerte celular programada. Esa sería la ruta extrínseca, ¿no? A causa de otras señales. Es importante diferenciar esas dos rutas. Y vamos a ver que el proceso de apoptosis es más ordenado, obviamente está programado, tiene varios pasos, pero en general lo que termina es esto, ¿no? La formación de estos cuerpos apoptóticos que luego son digeridos por macrófagos que pueden circundar estas áreas, ¿ok? Entonces, entre los pasos que vemos en la apoptosis, generalmente vamos a ver inicialmente una especie de condensación del DNA, ¿no? El núcleo se va a empezar a condensar mucho más. Eso va a generar que se rompa la envoltura nuclear y se formen estas vesículas apoptóticas que luego son fagocitadas. ¿Listo? Entonces es un proceso interno. No hay liberación de especies reactivas de oxígeno, la membrana no se rompe, entonces notan las diferencias, ¿no? Entre necrosis y apoptosis. Eso es lo que quisiera que resalten un poco para el cuarto parcial, las diferencias a nivel de qué es lo que ocurre con la célula durante la necrosis y la apoptosis. Aquí vemos todo lo contrario, ¿no? No hay liberación del contenido, no vemos mucho caos en las células. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que hay varios tipos de genes que están regulando la apoptosis. Entre esos tenemos genes, por ejemplo, que tienen que ver con la muerte celular, ¿no? Que conducen a la muerte celular, que producen proteínas de muerte celular. Otras que se encargan de funciones como la digestión del DNA, como la degradación del interior de la célula, y otras señales que tienen que ver con el
¿cómo sería esta palabra? Señales de fagocitosis, ¿no? Cuando los cuerpos apoptóticos están aquí sueltos, tienen que haber proteínas que manden una señal para que los fagocitos puedan comerse estos restos de las células apoptóticas. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un poco qué genes participan. Y justo aquí entra el gen del BCL2, que lo hemos visto en el último gabinete, ¿no? El gen BCL2 que codifica una proteína con el mismo nombre, BCL2. ¿Qué hace esta proteína? Entonces, esta proteína generalmente lo que hace es permitir a la célula, evita la, ¿cómo se dice? La apoptosis. Es una proteína antiapoptótica, ¿ok? Vamos a ver aquí en esta imagen qué es lo que hace. Vamos a encontrar que hay varias rutas, hemos dicho de señalización, vamos a analizar en un momento las rutas de señalización. Sin embargo, aquí vamos a ver esta ruta de aquí. Aquí si nos fijamos, ¿dónde encontramos la BCL2? ¿Se fijan? En este lugar donde estoy marcando es la BCL2. Es una proteína. Si fijan, esta proteína se encuentra en la membrana externa de la mitocondria. Esta es la mitocondria. Sabemos que la membrana mitocondrial tiene dos capas, ¿no? Una externa, una interna. La interna forma las crestas mitocondriales. Y es aquí donde ocurren varios procesos metabólicos, ¿no? Ciclo de Krebs, la cadena de transporte de electrones y todo aquello. Entonces, esta BCL2 se encuentra en la cara externa de la mitocondria. Y si se fijan aquí, cumple la unión, ¿no? De unirse con otras proteínas. En este caso tenemos a la VAC, y la VAC se une con estas proteínas. Y de esa forma evita la liberación de los citocromos. Vamos a ver un poco analizando esto más adelante y lo van a ir entendiendo. Por un lado tenemos la proteína BCL2. Por otro lado tenemos las caspasas. Entonces, ¿qué son las caspasas? Son proteasas. ¿Listo? En el proceso de la apoptosis, las proteasas juegan un rol bien importante. Aquí en la necrosis hemos visto que hay dos proteasas distintas, ¿no? En el caso de la apoptosis participan las caspasas. Las caspasas están reguladas y se clasifican en varios grupos. Como verán aquí son un montón de caspasas numeradas. De hecho, el orden de los números no tiene mucho que ver, ¿no? Pero los podemos clasificar en caspasas iniciadoras, las que ejecutan y las que producen inflamación. En esos tres grupos están divididos. ¿Okay? Entonces, las caspasas funcionan como las cascadas de fosforilación. Una caspasa activa a la otra caspasa y así se van activando en una secuencia en cadena. Esa es la característica que tienen las caspasas. ¿Listo? En las células se encuentran en forma de procaspasa, que será la forma inactiva. Entonces, para que esto se active en forma de cascada, tiene que haber una caspasa iniciadora, ¿no? Una tiene que activarse. Apenas se activa una de estas iniciadoras, va a activar a la siguiente y todas se van a ir activando en cadena. Ese es el mecanismo por el cual se activa. Entre las iniciadoras podemos hablar de algunas. Tenemos la caspasa 9, por ejemplo, que es la iniciadora, una de las más conocidas, y las caspasas efectoras, ¿no? Las que ya después degradan las proteínas en el núcleo de las células en la apoptosis. Por ejemplo, la 3 y la 7 ya son caspasas efectoras. Entonces, aquí menciono esto, ¿no? Que se encuentran de forma inactiva como procaspasas. Y lo que hacen estas caspasas generalmente, obviamente degradan un montón de proteínas, pero hacen más énfasis en la degradación de las proteínas relacionadas con el núcleo. Entre ellas están las proteínas de la lámina nuclear y del citoesqueleto. Esas dos proteínas son las que degrada con mayor preferencia, ¿listo? Dentro del núcleo, porque es ahí donde se activa. Entonces, vamos a tener aquí, por ejemplo, este es la célula, aquí tenemos la envoltura nuclear, ¿no? Retículo endoplasmático, y dentro del núcleo, ven, estas fibras de aquí, es la lámina nuclear. Y aparte tenemos también proteínas del citoesqueleto, ¿no? Entonces, tanto citoesqueleto como lámina nuclear son los que degradan las caspasas. Justamente eso para promover la disrupción del núcleo, todo el DNA se va degradando, se condensa todo y se forman los cuerpos apoptóticos. Como primer paso, las caspasas se encargan de eso, de degradar esas proteínas que forman parte del núcleo. ¿Listo? ¿Qué más? Otra característica en el caso de la apoptosis, la fosfatidilcerina. ¿Listo? Es otra cosa que hay que tomar en cuenta. Vamos a encontrar que han debido llevar el tema del mosaico fluido,
modelo del mosaico fluido en las membranas. Justamente en las membranas vamos a encontrar distintos contenidos de fosfolípidos. Tenemos la fosfatidilcolina, fosfatidiletoanolamina, ¿no? Varios tipos de fosfolípidos que se pueden encontrar con mayor preferencia en la cara externa o en la cara interna, ¿no? En este caso vamos a encontrar que la fosfatidilserina, cuando una célula se ha activado por apoptosis y va a morir por apoptosis, la fosfatidilcolina, la fosfatidilserina, esto que está aquí anotado, cambia de posición. Con preferencia se va a la cara externa, ¿listo? Y esto gracias a una flipasa, que es una enzima que se activa, que hace que los fosfolípidos cambien de posición, ¿no? De abajo hacia arriba. Entonces, es otra característica que ocurre en la apoptosis. Vamos a encontrar que hay un desbalance en los fosfolípidos de la membrana, haciendo que la fosfatidilserina, con preferencia, se ubique en la parte externa de la bicapa lipídica. Y esta fosfatidil externa, que se encuentra en la parte de afuera, actúa como una señal para que justamente los macrófagos vengan y puedan comerse los cuerpos apoptóticos que se producen en la apoptosis. ¿Okay? Entonces es una señal de cómeme, ¿no? Es lo que dice aquí. ¿Listo? La fosfatidilserina. Hablemos de las dos rutas y con eso ya terminamos esta parte de la apoptosis. Hablemos de la ruta intrínseca, primeramente. La ruta intrínseca, como les he dicho, se caracteriza por estímulos apoptóticos que ocurren en el interior de la propia célula. ¿Listo? Entre esos estímulos vamos a encontrar varios aspectos. Aquí, estímulos apoptóticos, daños en el DNA, estrés, algún desbalance, alguna proteína que tenga actividad proapoptótica. Lo importante en esta parte y en esta ruta, ¿listo? Es que lo que vamos a encontrar por un lado es esto que vamos a resumirlo en este video para que se entienda mejor. ¿Okay? Tengo el video justo aquí. Vamos a ver para que no quede muy plana la explicación. Vamos a hablar de las dos rutas. Los links de los videos los tienen en las diapos, los van a tener. Vamos a ver un poquito aquí sobre la apoptosis. Entonces, a ver. Tienen la célula, si prestan atención al video, igual lo pueden ver otra vez cuando quieran, ¿no? Se forman estos cuerpos apoptóticos y luego estos son comidos por las células fagocíticas. Estos son degradados. Entonces, esto ocurre de forma normal en el desarrollo embrionario, en varios procesos. La apoptosis no es un proceso ajeno, digamos, lo normal que ocurre en todas las células. Cuando la célula deja de cumplir su función, pues sufre una muerte celular programada, no produce inflamación y todo esto está regulado. Entonces, ¿qué pasa en este proceso? Las caspasas cumplen función. ¿Ven? Esta es una caspasa en la apoptosis. Esta caspasa lo que hace va a degradar el citoesqueleto, hemos dicho, de las células, y a la vez la lámina nuclear interior, ¿no? Esta caspasa se activa por cascada, ¿ven? Una caspasa activa la otra caspasa y así se van activando entre ellas. Hay dos rutas, la extrínseca y la intrínseca. Creo que aquí explica primero la extrínseca, que tiene que ver con las señales exteriores, externas a la célula. Vamos a ver qué pasa con la ruta extrínseca primero. Este video es bastante esquemático y directo. Señales externas, una señal externa que puede inducir la apoptosis. Los linfocitos, aquí vamos a encontrar una serie de células. Han debido ver esta parte de respuesta inmunitaria cuando una célula está infectada con un virus, por ejemplo. Existen los linfocitos, ¿no? Que pueden reconocer a las células infectadas con virus. ¿Qué hacen? Se unen a la célula e inducen la apoptosis de la célula. Por ejemplo, aquí tenemos un linfocito que se va a unir ligando con receptor y eso va a dar lugar a una señal que proviene del exterior para que la célula pueda sufrir la apoptosis. Aquí, fíjense, estos linfocitos tienen unos ligandos que se los llama FAS, ligandos FAS. Como el ligando FAS se une con el receptor también, tiene su receptor FAS. Ligando FAS, receptor FAS. ¿Ven? Se une linfocito con la célula blanco. Dentro se produce esta polimerización, digamos, de la región intracitoplasmática. Y esto da lugar, ¿no? Nuevamente a que se recluten otras proteínas
que como función van a tener la activación de las caspasas. ¿Ven? Esta proteína FAD, por ejemplo, se ha acoplado aquí y aquí se ha activado la primera caspasa. ¿Esta qué caspasa será? La caspasa iniciadora. Esta caspasa iniciadora luego va a activar a otras caspasas, las caspasas efectoras, ejecutoras, y todas las caspasas se van a ir activando en cadena. Estas caspasas, ¿qué van a hacer? Van a degradar citoesqueleto, la lámina nuclear, y van a dar lugar a esta formación de cuerpos apoptóticos para que la célula luego pueda ser digerida por los macrófagos. ¿Listo? Entonces se entiende, ¿no? Esta primera parte de la ruta extrínseca. La intrínseca, sin embargo, son por señales internas, ¿no? Vamos a encontrar varios tipos de señales y en este tipo de señales, la intrínseca, participan estos organelos, las mitocondrias. Eso es importante resaltar. Las mitocondrias son un organelo importante que regulan la apoptosis. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, dentro de las mitocondrias, ¿no? La superficie, de hecho, hemos visto que se encuentran estas proteínas, las BCL2, por ejemplo. ¿Listo? Estas BCL2 forman un complejo con estas, las BACs y las PAC. Ven aquí cómo se forma este complejo, van a ver cómo se une. Entonces, la función de las BCL2 es esto, unirse a las proteínas BAC, ¿no? y mantenerlas ahí unidas. ¿Por qué? Porque van a encontrar que las proteínas BAC, si voy más adelante, ven estas proteínas BAC, ¿qué es lo que hacen? Forman un canal en la mitocondria. Está un canal por donde se elimina el citocromo C de las mitocondrias. Y este citocromo C sale por este canal y es el que activa la apoptosis. Entonces, ven el citocromo C cómo está saliendo por la mitocondria. Sale un montón de citocromo C. Va a formar un complejo con esta proteína, ¿no? La APAF, que ya hemos visto que también participa en la ruta extrínseca. Forma un complejo con la APAF. Esta APAF, con el citocromo C, van a activar a las caspasas. ¿Ven? Las caspasas nuevamente se activan y entramos a apoptosis. Pero esta vez es por una señal interna, ¿no? Aquí ya no tiene que ver una señal externa. ¿Listo? Entonces, esas son las dos rutas. A lo que quería llegar con esta parte es que la función de la BCL, es esta la BCL, esta proteína morada, es justamente evitar que se forme este canal en las mitocondrias para que salga el citocromo C. Entonces, mientras más proteína BCL2 exista, va a haber menos apoptosis, ¿se entiende? Entonces, por eso es que la proteína BCL2 es una proteína antiapoptótica. Pueden repasar un poco este video. Igual vamos a ver este otro video un poco para resaltar esa parte. En la célula hay un equilibrio. Voy a quitarle el audio. Si se fijan en esta parte, vamos a encontrar varias proteínas. Esto que ven aquí es una mitocondria nuevamente. ¿Listo? En la superficie de las mitocondrias, en la membrana, vamos a encontrar varias proteínas. Aquí se fijan, está la BCL2. ¿Cierto? Entonces es un grupo de proteínas, ¿no? Entonces vamos a tener grupo de proteínas proapoptóticas que están agrupadas a la izquierda y grupo de proteínas antiapoptóticas que están a la derecha. Entre estas antiapoptóticas está la BCL2. ¿Ok? Entonces hay un equilibrio entre ambas proteínas. Si se fijan, las proapoptóticas se unen con las antiapoptóticas. Hay un equilibrio. Y eso va a permitir la supervivencia de las células, por un lado, o por el otro lado, si no tenemos proteínas antiapoptóticas, entonces las proapoptóticas, ¿qué van a generar? Muerte celular. Entonces hay un balance entre unas y las otras. ¿Listo? Entonces hay que entender primero, pro y antiapoptóticas. Interaccionan unas con otras, pero si ese desbalance se pierde, entonces por un lado puede haber mucha muerte celular o puede haber mucha supervivencia, poca apoptosis. Entonces tiene que haber un equilibrio entre las cantidades de las proteínas y su actividad. Y ese equilibrio es el que se ve alterado en el origen del cáncer, ¿no? ¿Por qué? Porque las células se dividen de forma descontrolada. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Por ejemplo, van a encontrar ahí, aquí tenemos las proapoptóticas con las antiapoptóticas, están interaccionando en la superficie de forma normal. Sin embargo, en una célula cancerígena, ven aquí a la derecha, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que existe una elevada expresión del BCL2, que son justo estas proteínas que resaltan en azul.
Estas proteínas BCL2, ¿qué van a hacer? Van a secuestrar a las proteínas proapoptóticas. Y las proteínas proapoptóticas secuestradas por la BCL2 ya no van a poder activar la apoptosis. ¿Eh? Y eso hace que la célula cancerígena no entre en apoptosis, no muera de forma regulada, controlada. Y eso le da resistencia a la célula tumoral, ¿no? En el lado derecho. En cambio, en el lado izquierdo, lo normal es que una célula que esté dañada, pues entre en apoptosis y muera. Pero esos procesos se ven alterados en una célula cancerígena. ¿Listo? Eso es lo que quiero que entiendan en esta parte del video. Entonces, pasemos nuevamente a las rutas. Tenemos aquí la ruta intrínseca, si se fijan. ¿Qué es lo que ocurre aquí? La BCL2 ya no se une con la proteína VAX. Esta proteína VAX va a generar unos poros en la mitocondria por donde va a salir el citocromo C. ¿Se fijan? Está en el diagrama. Sale el citocromo C al citoplasma y este citocromo C va a formar un complejo con la proteína APAF1. Esta proteína APAF1 junto con el citocromo C activan a la caspasa iniciadora, a la 9. Y esta caspasa iniciadora, como en el video han visto, va a activar a otras caspasas de forma consecutiva, en este caso la 3, la 7 y otras más. Y todas estas activadas que van a dar lugar a la apoptosis, ¿no? Van a desestructurar el citoesqueleto, el núcleo, ¿no? Y se va a producir la apoptosis. Esa será la ruta intrínseca que está regulada por P53, ¿no? La P53 puede mandar estas señales para que se produzca la apoptosis. ¿Listo? Eso en caso de que exista daño en el DNA. Esta es la interacción entre citocromo C, que les decía, que sale de la mitocondria, con el APAF1, ¿ven? Se forma todo este complejo. A este complejo se lo denomina como apoptosoma. Y este apoptosoma es el que activa la caspasa 9 y ya después todo va por cascada de activación de caspasas. ¿Listo? Entonces podemos encontrar inhibidores de apoptosis, ¿no? En este caso tenemos proteínas que pueden inactivar algún proceso y inhibir. Por un lado eso. P53 entonces está relacionado con varias cosas, ¿no? Puede parar el crecimiento de una célula, puede inducir la muerte celular y puede reparar, inducir la reparación del DNA. Vamos a la ruta extrínseca, es lo que hemos visto en el video, ¿ven? Los receptores. Tenemos aquí el ligando Fas y el receptor Fas. Cuando se unen estos dos, aquí adentro se produce una oligomerización, ¿no? de las regiones intracitoplasmáticas. Y esto da lugar justamente a que se active la primera caspasa, en este caso es la 8. ¿Listo? En el caso de la ruta intrínseca era la 9, la iniciadora. Entonces también pueden tomar nota, la 9. En el caso de la extrínseca es la 8. Esta caspasa 8 luego, ¿qué va a hacer? Va a activar al resto de caspasas, ¿no? ¿Ven? La caspasa 3, 6, por cascada de activación. ¿No? Se activan todas las caspasas y estas al final lo que hacen es degradar los contenidos, el mismo efecto que tienen para la apoptosis. Solo que esta vez la señal viene del exterior. ¿Listo? Esas son las dos rutas. En todos los casos, si se fijan, se activa, termina activándose la proteína, la caspasa 9, se libera el citocromo C nuevamente, entonces ocurre todo el mismo ciclo en ambos procesos. Un detalle que hay que tomar en cuenta aquí, el tema de los virus. Un virus cuando infecta una célula, la célula puede entrar en apoptosis y el virus ya no se replica dentro de la célula. Entonces, el virus tiene que tener mecanismos para evadir eso, ¿no? Una vez que infecta una célula, un virus, tiene que replicarse dentro de la célula y evitar que esa célula entre en apoptosis. Entonces, muchos virus lo que hacen, aquí dice, está escrito, codifican proteínas virales que inactivan a esta caspasa 8. Entonces, cuando la caspasa 8 no puede activarse, no tenemos, ¿no? Una caspasa iniciadora. La iniciadora ya no se activa. Entonces, todo el proceso de apoptosis se reprime. Y eso es lo que hacen los virus para evitar que una célula entre en apoptosis y así el virus puede replicarse dentro de esta célula. El mecanismo de evasión de este proceso de los virus es inactivar a la caspasa 8, que es la caspasa iniciadora. ¿Listo? Eso por un lado.
Sin embargo, la célula tiene otros mecanismos para poder evadir esto de los virus, ¿no? Y justamente está otro proceso que se denomina como necroptosis. Entonces, la necroptosis es un proceso también, digamos, derivado de la apoptosis, pero este está regulado por el calcio. La apoptosis, ¿por qué está regulado en este caso? Por el citocromo B, ¿no? ¿Recuerdan? El citocromo B es el que se libera. En este caso, estamos hablando del calcio. Entonces, la célula se da cuenta de que el virus está inactivando la apoptosis y puede activar otro proceso denominado como necroptosis, que también es una muerte celular, ¿listo? Pero dirigido por calcio, que es otro proceso distinto. Lo interesante aquí es cómo las moléculas y las células se van comportando y van respondiendo de acuerdo a las necesidades. ¿Listo? Eso, entonces aquí tienen un poco el concepto de qué es la necroptosis, lo mismo, le dan una leída, habla sobre de qué trata, básicamente. No es un mecanismo de acción, pero es importante saber que hay otras rutas además de la apoptosis, de la necrosis. Ahora ya conocemos una más, que es la necroptosis, ¿no? Regulado por calcio, y es una respuesta frente a la infección viral, cuando los virus inhiben a la caspasa 8. ¿Listo? Ahí tienen los dos videos, repasen las dos rutas. Y hasta ahí sería la clase de hoy día. Es lo que va a entrar en el cuarto parcial con relación a, ¿cómo se dice? Ciclo celular, apoptosis, todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, les paso las diapositivas ahora mismo, los links y todo eso. Den una repasada a eso y nos veríamos directo en el examen final, que creo que hemos programado el lunes. ¿Listo? Entonces voy a revisar las fechas ahora mismo. Estoy con varias cosas. Voy a revisarlo bien y nos veríamos el lunes en el cuarto parcial. Nada más, eso sería un poco la clase de hoy día. Espero que hayan tomado notas. Todo lo que vaya a entrar está en las diapositivas, ¿no? Y nace también de las explicaciones que hemos hecho. Entonces, repasen todo eso. Y nada más, no es necesario que busquen más rutas o que busquen otro tipo de componentes. Todo está en las diapos. ¿Listo? Repasen de ahí y nos vemos el cuarto parcial. Eso sería todo, entonces nos vemos el día lunes. Cualquier otro comunicado les voy avisando por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Entonces les paso ahora mismo las diapos. Nada más, se cuidan mucho, nos vemos hasta la siguiente semana. Chao a todos, buenas tardes.